Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales a este encuentro, a este primer encuentro de dos sobre inteligencia artificial, protección de derechos humanos y ciberdelitos. Esta actividad que comenzamos hoy y va a continuar el próximo 9 de noviembre en el mismo horario y con el mismo enlace de acceso. Se ha organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental de San Isidro, conjuntamente con el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Ahora, para dar comienzo, va a tomar la palabra la doctora María Fernanda Nuevo, jueza de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y presidenta del Consejo Departamental del Instituto de Estudios Judiciales en el Departamento Judicial de San Isidro. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Camilo, por tu introducción y siempre por la colaboración tanto tuya como de Fernando. Así que les doy la bienvenida a esta jornada de inteligencia artificial, protección de los derechos humanos y ciberdelitos, con una perspectiva también interdisciplinaria, que esto lo vamos a ver bien en el segundo módulo. Les hablo en representación, por supuesto, del Instituto, de la Corte, del Departamento Judicial de San Isidro, de la Asociación de Mujeres Jueces, en su presidenta, la doctora Guida Tarditi, quien no ha podido estar por otros motivos personales, y también el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro. Es una actividad que realizamos en forma conjunta los tres. Simplemente yo decir, antes de darle la palabra a la doctora Klentak, que el derecho penal del siglo XXI tiene un sentido filosófico que plantea una política criminal acorde a los problemas actuales relacionados con el uso telemático y los perfiles falsos, bajo el amparo del anonimato, la protección de datos y software ante su posible daño, la necesidad de conservación del secreto, la afectación del patrimonio bajo distintos tipos de ardides virtuales, entre otros. El desembarco de nuevas tecnologías y comunicaciones en constante evolución motivó la creación de nuevos tipos penales que, si bien en determinados casos han recibido severas críticas en el ámbito académico, su creación aparece necesaria para mitigar el riesgo que a los bienes jurídicos entrañan. También una cuestión importante fue la Convención de Budapest del 23 de noviembre del 2001, que fue un hito porque trató ahí la criminalidad informática y que hizo, ¿no es cierto?, como recapacitar a los estados de ver este tipo de tipos penales para ver cómo los estados podrían tomar y hacerse cargo de ellos y ver de qué forma poder colaborar entre los estados, no solamente de una forma nacional, sino internacional. Así que bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Patricia Klentak, juez del Juzgado de Garantías del Joven del Departamento Judicial de San Isidro, quien nos va a hacer una introducción del tema. Luego va a continuar el doctor Andrés Zárate, fiscal de responsabilidad juvenil, y luego va a hablar el doctor Nahuel Ortiz, quien es auxiliar letrado del juzgado de la doctora Klentak, o sea, del juez de garantías del joven. Así que, doctora Patricia Klentak, la escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente agradezco enormemente el espacio a Estudios Judiciales y también la parte del Consejo Departamental con su presidenta, que agradezco especialmente el acompañamiento en esta apertura, que nos convoca con un tema absolutamente desafiante. En extenso, sobre todo desde el lado de Fiscalía, se va a hablar de lo que tan atinadamente la doctora Nuevo incorporó sobre la parte penal, y yo me permito hacer una breve síntesis, va a ser corto, 15 minutos, pero con lo cual mi propuesta es fijar algunas ideas principales, introductorias. Para que te darán desarrollo durante tanto tiempo, porque la primera es concientizar que estamos en una era digital, directamente, estamos transitando la era digital. Desde allí, esto alcanza a todos los sectores, a todas las ciencias, a todas las personas, y en la rama del derecho, considero que se está formando, en el derecho, perdón, se está formando una rama especializada. Confluye el derecho civil, las indemnizaciones que seguramente de manera creciente irán apareciendo
por las violaciones a derechos del hombre, imagen, intimidad, etc. El derecho internacional, que es y será cada vez más protagonista, porque muchos de estos hechos todos ocurren en el ciberespacio, entonces nos va a plantear, ya nos plantea temas de competencia, de ley aplicable, etc. En algunos temas esto está zanjado, por ejemplo, en la ley de protección de datos, está regulado internacionalmente que la ley aplicable va a ser la ley más restrictiva, pero en otros tantos temas no. Ni que hablar del tema penal, que mis colegas van a abordar con mayor profundidad, donde hay hechos, delitos que ya conocemos, que cambiaron de metodología, y otros hechos antijurídicos que requieren ser regulados y normados. Hay autores, bueno, en toda esta construcción jurídica, me voy a detener un segundo en lo que sería el paraguas, que es el derecho constitucional. Hay constitucionalistas que están hablando de un derecho constitucional digital, porque lo que se nos plantea es cómo vamos a pensar el derecho a la intimidad, el derecho a la confidencialidad en tiempos y en términos de redes sociales. Bueno, específicamente algunos de los derechos que más palmariamente aparecen tocados con esta temática son el derecho a la intimidad, a la confidencialidad, a la imagen. La imagen algunos la toman desde el lugar comercial. Aquí tenemos la ley de propiedad intelectual, artículo 31, que nos habla específicamente de ello, pero hay autores y juristas, en el caso de la Corte Suprema de Justicia de Nación, hay fallos del doctor Zaffaroni, Maqueda y Lorenzetti, minoritarios, que extienden la imagen y dicen, no, en realidad estamos ante un derecho a la identidad vulnerado, y entonces le dan otra perspectiva. La constitucionalidad y convencionalidad de toda esta temática la da específicamente todo el bloque constitucional federal, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que precisamente aborda todos estos derechos esenciales de las personas. Después, este campo, por supuesto, que se conecta con otros, por eso en el segundo encuentro va a haber un psiquiatra, psicología, se está hablando en Oriente de parejas con humanoides, qué campo para la psicología, en medicina, bueno, todo lo que tiene que ver con la utilización de elementos artificiales para salvar y también con objetivos no tan saludables. Es decir, estamos en un campo multi-interdisciplinario en algunos casos y también transdisciplinario, porque en realidad cuando estamos hablando de todo este bloque constitucional, subyacen valores. Subyacen los valores. Y en este sentido, la UNESCO en los últimos tiempos ha estado trabajando en unas recomendaciones sobre una ética mundial para trabajar la inteligencia artificial y su relación con los seres humanos. En realidad hay un planteo individual, social, institucional, estatal y mundial de cómo nos queremos conectar con las máquinas. Y posturas muy diversas en ese sentido. La UNESCO presentó durante este año unas recomendaciones para trabajar esto en el sistema macro, en el sistema universal, y habla de cosas bien puntuales, vinculadas a la transparencia, vinculadas a promocionar y promover las cajas blancas, que después lo vamos a ver, que son lugares justamente de ver no solo el proceso de que la máquina entran los datos y salen los resultados, sino todo el proceso de construcción. Habla de buscar sistemas auditables,
También voy a nombrar brevemente, si me da el tiempo, los últimos fallos de corte del 2017, del 2022, de Negri, entre otros, donde en la dicotomía libertad de expresión y censura se han pronunciado fuertemente por no hacer lugar a la censura previa, y en este caso no se reconoció responsabilidad civil a los buscadores, Google, etcétera. Pero bueno, lo que dice la UNESCO, está bien, los buscadores no, pero están tratando de, por encima de las corporaciones, que siempre haya personas físicas que puedan responder, porque si no, esto va a generar, con los sistemas actuales legislativos en muchos países, una total impunidad. Si no podemos ir más allá en cuanto a los generadores de contenido. La UNESCO también propicia que todos estos contenidos, por supuesto, no tengan ningún, se respete también contenidos que abarquen la cultura minoritaria, sin sesgos, que promuevan la no discriminación, y en este sentido es que invita a los estados a trabajar. Puntualmente, bueno, hablé de algunos de los derechos: derecho a la intimidad, artículo 19 de la Constitución Nacional, derecho a la imagen, derecho a la protección de los datos, los sensibles, identidad, a una libre expresión del consentimiento. Este es otro tema bastante trabajado, poco en nuestro país. Tenemos la ley de protección de datos, dice: el consentimiento tiene que ser libre, escrito, informado. Sin embargo, cuando uno pone un clic en un cookie o acepta, en realidad esto no se está dando. En Europa se trabaja bastante más esto. En Europa hay un grupo de expertos en el marco del Consejo de Europa, y están trabajando estos reaseguros. Bueno, la persona dio el consentimiento, que acredite que leyó hasta el final, que realmente ha leído y este consentimiento es completo. En Argentina esto no sucede, y en realidad mucha gente todavía no sabe que tras un clic para aceptando un cookie, porque uno quiere ver qué lee después, está dando su consentimiento para que se use la imagen, para que se usen los datos personales, y en algunos casos también está aceptando las competencias en caso de conflicto jurisdiccional, ¿sí? Atrás de los datos hay grandes empresas que es una de las nuevas vetas de enriquecimiento. Por ejemplo, las farmacias muchas veces otorgan los datos que le piden los laboratorios, esto por supuesto pago, y así los laboratorios pueden hacer un buen marketing. Allí van nuestros datos: qué enfermedad tenemos o qué dolencia, qué estamos consumiendo. Esto es otro de los temas importantes a tener en consideración. Bueno, tenemos entonces esta construcción ética, como ya dijimos, transdisciplinaria, donde la UNESCO también propone la sensibilización, el respeto al medio ambiente, todo lo que tratamos de hacer en marco de la difusión de estas materias. Y para construir el derecho en este sentido y pensarlo, quisiera brevemente incluir unos conceptos que no vienen de la rama del derecho, sino tecnológicos, y que obtuve a partir de la capacitación que hice en el ILANAB, que es un laboratorio que actualmente funciona en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y que está trabajando con estos temas, y que por ahí nos invitan a ver: tenés el derecho, lo que te sucede en el día a día, y qué pasa con las tecnologías en el medio, un poco para poder hacer un anclaje más profundo a la hora de generar respuestas de protección. Primero, bueno, las propuestas desde el área tecnológica: es bien claro poder diferenciar lo que es inteligencia artificial e inteligencia humana. Desde el sentido común lo entendemos perfectamente: la inteligencia humana y la artificial
confluyen en la lógico-matemática. Sin embargo, nosotros tenemos muchas más inteligencias: musical, sonora, espiritual y demás. Esto parece claro, pero a la hora, cuando los chicos entran en en los metaversos, en los programas de inteligencia artificial con experiencias inmersivas, no están así. Recientemente hubo una mujer que denunció un abuso sexual en el metaverso. Más allá de lo que esto implica desde competencias, tipos penales y demás, esta mujer lo que dice es: yo me sentí en un momento real, sentí fisiológicamente y psicológicamente, sentí que estaba en un espacio real. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? En esto que yo decía antes, ¿dónde entran nuestros jóvenes y no tan jóvenes? Se mira en qué se entra, qué uno está aceptando cuando se incluye en ciertas actividades de este tipo. Esa sería una de las definiciones que quería compartir. Otra es la de los datos. Los datos son cifras. Lo importante del dato es su fuente, la calidad, la validez, la fiabilidad, seguridad, exactitud. El dato es neutro, pero quien lo carga no. Y entonces también ver de dónde viene, porque hay intereses, desde locales hasta geopolíticos, en lo que podría ser la carga de un dato. Y este concepto de dato cargado por seres humanos, por programadores y demás, nos vincula al concepto de sesgos, que es otro tema a tener muy en cuenta, porque los sesgos tienen que ver con la discriminación, ¿no? Hay sesgos naturales que tenemos como humanos porque no podemos tener toda la información al mismo tiempo, que son los cuantitativos, y después están los cualitativos, que tienen que ver con lo racial, con lo étnico, con los prejuicios y demás. ¿Quién carga los datos y con qué sentido? Es muy importante, por eso las fuentes, a la hora de transitar por estos lugares. Doy rápidamente dos ejemplos. Uno fue en Amazon, estaban buscando personal laboral y lo hacían de manera telemática. La máquina toma el perfil de las personas que se ofrecen, pero también toma un historial y muchas otras fuentes. Las máquinas que funcionan con Deep Learning, que se llama un aprendizaje profundo. Entonces, seguían proponiendo hombres para los empleos, porque históricamente Amazon había tomado siempre hombres. No pudo la máquina discernir ninguna perspectiva de género. Y bueno, hasta que lograron captar este sesgo que tenía en la carga la máquina. También pasó en Estados Unidos, en otro supuesto en que salieron estadísticas, en las cuales decía que había muchos más hombres de color que estaban delinquiendo. Pero la base que tomó la máquina era cualquier cantidad más de hombres de piel oscura, con lo cual obviamente la estadística siempre iba a dar en ese sentido. Los sesgos son un tema a tener en cuenta a la hora de consumir esto. Otro de las herramientas tecnológicas son los chatbots, son los asistentes digitales. Los hay más simples y los hay que tienen una carga inicial y después aprenden con entrenamiento. Y después sacan sus propios resultados. Hubo un caso muy sonado, que es el caso Tai, de una humanoide que fue entrenada para conversar. Era un bot de conversación. En un momento dado empezaron grupos que están organizados a darle mensajes contra la gente de color, contra los judíos, a favor de Hitler, etc. Esta humanoide los aprendió, los estudió y los empezó a reproducir. A las 16 horas tuvieron que desconectarla. O sea, por esto hablaba de la relación, la máquina es como más neutral, pero hay que ver los intereses y ser muy cuidadosos en cómo vamos a construir esta ética, estas políticas, para que esta inteligencia artificial no sea funcional a la humanidad y no una herramienta que complique nuestros desarrollos. Bueno, hay redes neuronales,
esto bastante, me excedo en el tiempo. Sí, lo que dije, las inteligencias artificiales trabajan algunas con cajas blancas, uno sabe lo que entra, el proceso y la salida, y otros con cajas negras, la entrada y la salida, y en el medio pueden suceder cosas como que conté. Hubo otro caso que dos máquinas empezaron a hablar en inglés y después de un tiempo generaron un idioma propio. Así que son temas que no hay que subestimar. En términos, hay mucho más, pero quiero dejarle espacio a quienes me acompañan hoy, así que en términos de fallo, jurisprudencia, lo que hay hoy no es tanto. Sí están los fallos, como dije, 2014, Belén Rodríguez, 2017, Gimbutas, 2022, de Negri y Natalia, donde lo que se plantea a nivel Corte Suprema es esta pugna, como dije, censura previa o libertad de expresión, y la Corte claramente se expresó por la libertad de expresión, diciendo que todo lo que tiene que ver con la censura previa tiene una presunción de inconstitucionalidad, y que esto se revierte en el caso de menores de edad. Como ya dije, con un fallo minoritario diciendo, bueno, pero no siempre censura previa, podría ser tutela preventiva. Si a mí ya aparecí en una página pornográfica, tener una herramienta para no volver a aparecer. Y esto todavía no está con mayoría. Y sí se da responsabilidad a los buscadores cuando a sabiendas realizan esto, pero de lo contrario, por ahora no se abrió a nivel local a más extremos el tema de la reparación y de la responsabilidad de los buscadores. Lo que yo propongo es, bueno, más allá de los buscadores, ¿qué más se puede abrir como otros responsables? Un poco siguiendo las líneas internacionales, ¿no? Pero es toda una elaboración que hay que hacer. Fallos locales tenemos algunos a nivel San Isidro, se ha convalidado una filmación de estas caseras que se hacen y que no tenía ningún recaudo de control y demás, pero era un niñito que estaba siendo agresivo, entonces esta filmación sin recaudos de control judicial previo, se priorizó como acto de defensa. En cambio, en un caso en que se utilizaron drones y a partir de los drones se vio en un lugar que no era visible desde un vecino, desde un avión, o sea, una propiedad totalmente privada, se vio desde un dron una plantación de marihuana, y esto no se consideró que era equiparado a necesitaba de un allanamiento, es decir, hay distintas, y después hay otro caso también interesante de la Suprema Corte, bueno, acá no tengo el nombre del fallo, que me pareció interesante también, donde un médico, un cirujano, recibe un mensaje de WhatsApp y después llamados de sus colegas, no era un mensaje privado, sino que era laboral, y bueno, el cirujano, en lugar de ir a operar a cerca de las 0 horas de un día, del 27 de enero, en realidad fue a 7 horas después, y la Corte, dentro de lo que valoró, también valoró esos WhatsApp como una comunicación laboral para tener en cuenta su negligencia. Esto es bastante inédito, es un fallo de este año. Me quedo muy corta con la bibliografía, pero se las nombro para el que le interesa bucear. Hay una resolución de Naciones Unidas, la 72.540, que habla sobre el derecho a la privacidad. En el marco del Consejo de Europa, ya les comenté, hay un grupo de expertos, se puede acceder online y todo esto consultarlo. Después están, bueno, las normas constitucionales, el habeas data en el artículo 43 de nuestra Constitución, como ya dije, la ley de protección de datos, la ley de protección de la propiedad intelectual. Para, finalmente, en todo bueno, y respecto a los niños menores de edad, el Comité sobre los Derechos del Niño
elaboró una observación 25 que da herramientas muy especiales cuando esto llega a menores de edad. ¿En qué estamos? ¿En qué etapa estamos? Más o menos en esta búsqueda de construcción conjunta de una inteligencia artificial amigable a la humanidad. ¿Qué se vislumbra? Neurotecnologías que pongan en riesgo la mente humana manipulando el consentimiento. Depende en qué manos estés, tampoco quiero ser apocalíptica, ¿no? Pero esto está. Y a tal punto está que países como Chile han incluido en su constitución algunas salvaguardas para la indemnidad de la mente humana en lo que se llaman, y es como comencé la charla, los neuroderechos. Se están construyendo neuroderechos para hacer frente a estos nuevos desafíos. La Constitución chilena, en su artículo 19, dice que, por supuesto, todos los desarrollos científicos y tecnológicos tienen que estar al servicio de las personas, respetando la vida, su integridad física y psíquica. Dice, la ley resguardará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo especialmente resguardar la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Es por los casos en que se están avanzando con máquinas que directamente leen los pensamientos por ondas cerebrales. Entonces se está hablando de esta indemnidad mental. En consonancia con ello, este año, en junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos propone por primera vez en su agenda regional el tema de neuroderechos. Están proponiendo agregar neuroderechos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este contexto, la UNESCO lo que propone, porque obviamente son tecnologías muy interesantes y muy útiles para el desarrollo humano, es medir las decisiones en términos de riesgos, beneficios y responsabilidades. Tratar de valorar los beneficios de la interconectividad rápida, de la velocidad de almacenamiento, todo eso. No perder de vista los riesgos sobre la mente humana, sobre los derechos esenciales del hombre, y también avanzar en el trabajo sobre sistemas auditables y sobre responsabilidades humanas concretas para poder también garantizar y paliar cualquier avance ilegal. Bueno, esta es una apretada síntesis de una inteligencia artificial que nos convoca a pensar, a reflexionar y a construir respuestas. Gracias. María Fernanda, discúlpame, estás silenciada, ¿sí? Bueno, perdón. Bueno, muchísimas gracias, la doctora Patricia Klentak. Lo que le quería pedir era que en el chat nos están pidiendo el fallo del médico, pero le pediría si por favor les puede anotar los fallos, así la gente los tiene, que me los está pidiendo acá por el chat. Y ahora sí le damos paso al doctor Andrés Zárate, fiscal de responsabilidad juvenil, para que nos hable específicamente del cibercrimen. Doctor, lo escuchamos. Doctor, está muteado, no lo escuchamos. Perdón que interrumpa, doctor. Veo que tiene abierto el micrófono, pero no lo estamos escuchando. ¿Quiere probar cortar la llamada y volver a entrar? La sala está abierta, va a entrar directo, ¿sí? A ver si con eso solucionamos el micrófono.
Hola, hola, ¿ahora me escuchan? Ahora le escuchamos, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Voy a pasar directamente a mi presentación. Yo voy a hablar específicamente de los delitos informáticos. No voy a hablar absolutamente de todos, sino de una parte, ya que el doctor Acosta, que es mi colega que va a dar su conferencia el día 9, va a hablar específicamente de grooming y de pornografía infantil. Las Naciones Unidas ha definido al delito informático o al cibercrimen como una forma de emergente de delincuencia transnacional. Y una de las que más rápidamente se ha expandido a nivel mundial en los últimos tiempos. El impacto que ha tenido Internet en la humanidad ha sido de tal magnitud que se ha convertido en parte esencial de nuestras vidas. La información y la comunicación son objeto, de esta manera, del aprovechamiento de una nueva forma de delincuencia que está generando estragos a nivel económico, social e individual a nivel mundial. Esta problemática y esta necesidad de protección hizo que por primera vez a nivel internacional el Consejo de Europa estableciera el convenio de ciberdelincuencia de Budapest, que mencionó al principio de esta charla la doctora Nuevo. Ese convenio tuvo como finalidad armonizar y regular legislativamente un nivel de protección legal necesario para este tipo de delincuencia de tipo transnacional. ¿Por qué decimos transnacional? Porque el cibercrimen no tiene un estado, no tiene una nacionalidad y en general goza de una protección que tiene que ver con la imposibilidad de ser detectados fácilmente. A nivel local, la ley 26.388, luego de que la Argentina fuera invitada por el Consejo de Europa sobre este convenio de ciberdelincuencia, recoge esa iniciativa que se complementan con una serie de normas que yo voy a mencionar y que sería importante luego una ampliación. Cada uno de ustedes podrá bucear un poco en estas normas, pero hay una serie de normas que se complementan con esta ley. Voy a mencionar la ley 24.766 de confidencialidad sobre información y productos almacenados en medios informáticos, la ley 11.723, que fue modificada por la ley 25.036, la ley sobre ley de propiedad intelectual, también incorpora normas a este conjunto de normas. Los tipos penales incorporados por la 25.326, que es la ley de protección de datos personales, y las normas de la ley 25.506, que reguló lo que se llama documento electrónica y firma digital. La ley de inteligencia 25.520 sobre interceptación o desvío de comunicaciones no autorizadas por parte de agentes de inteligencia. La ley 24.769, que incorpora
en la ley penal tributaria tipos penales relacionados con registros y soportes informáticos y su relación con el disimulo de la situación fiscal del sujeto obligado, entre otras normas. Yo menciono estas normas porque de alguna manera aportan a esta norma general que es la 26.388, que en definitiva lo que hizo fue armonizar un poco varias normas que había dando vueltas sobre este tema en particular y relacionado con el delito informático, datos, y etc. Ahora bien, la ciberdelincuencia como eje de política criminal transnacional es motivo de un análisis también desde el punto de vista de en este caso, de Naciones Unidas, que define que con la creciente proliferación de las tecnologías de la información y la comunicación y la mayor oportunidad de intercambio sin fronteras y en tiempo real, la seguridad cibernética es un problema transnacional complejo que requiere la cooperación mundial para asegurar Internet segura. De acuerdo con un estudio realizado en Naciones Unidas, las amenazas del ciberespacio han aumentado dramáticamente, perjudicando a 431 millones de víctimas adultas en todo el mundo, que equivale a 14 víctimas adultas por segundo, y a 1 millón de víctimas de delitos cibernéticos por día. Voy a enumerar una serie de términos que hoy se utilizan, digamos, que no son, digamos, no están aceptados legalmente, pero de alguna manera son los más utilizados para definir estas conductas, no desde el punto de vista legal, pero sí de cómo se lo conoce a nivel mundial. Estas conductas o formas de delincuencia cibernética son, por ejemplo, más usuales, después me voy a detener en algunos en particular, el phishing, que es una forma de engaño para usuarios de Internet y que es una forma de apoderarse de datos personales con el objetivo de causar daños de tipo económicos a cuentas o compras a través de tarjetas de crédito o débito o transferencia bancaria. Es decir, la toma de datos en particular tiene un fin económico, obviamente, porque la ciberdelincuencia en general tiene esta finalidad. También hay otro tipo de finalidad que es la afectación de, digamos, de las personas en cuanto a su honor, etcétera, pero particularmente la ciberdelincuencia se dedica a esto. El malware, que es conocido como un software que se instala involuntariamente por la víctima y recoge también información personal. Esta información personal es destinada en general a afectación de tipo económico. El hacking, conocido como un acceso ilegal a la PC u otro medio o cuenta de manera remota. El tipo squatting o type of squatting, que es una forma de estafa en que la víctima es llevada a una página falsa muy similar a una verdadera, con errores casi imperceptibles. En general son errores de tipeo, por eso el nombre, y así acceder a tarjetas de crédito, cuentas que se dan apoderadas por el ciberdelincuente. En este tipo de delitos hay que estar atento a errores de tipo tipográficos o de ortografía que aparecen en esa cuenta, que en general tiene la misma forma, por ejemplo, de bancos o de entidades financieras. O de tarjetas de crédito, y viene en general por mensajería de mail. Hay que tener en cuenta que el negocio ilegal detrás de la ciberdelincuencia asciende a más de 3 billones de dólares según datos de las Naciones Unidas. También en el marco de la protección legal
respecto de los delitos informáticos, debo mencionar la ley 25.891, que protege a lo que se llaman las comunicaciones móviles. La telefonía celular está íntimamente ligada con Internet y a través de esta norma vino a dar respuesta a una regulación de inclusión de tipos penales en los artículos de esa ley que van del 10 al 13, relacionada con la protección ilegal de telefonía celular. Los módulos de identificación removible de los teléfonos, la llamada tarjeta SIM, y cualquier otro elemento que reemplace en el futuro a este tipo de conexión. Ha sido, obviamente, la conexión mediante telefonía celular ha tenido un avance de tal magnitud que lo cierto es que los ciberdelincuentes siempre están un paso adelante de cualquier protección. Menciono que en este tipo de delitos previstos o tipos penales en la Ley de Comunicaciones Móviles aparecen penas que van de 1 a 6 años de prisión en lo que es alteración, reemplazo, duplicación, etcétera, tanto de un teléfono como de las tarjetas removibles de identificación del teléfono, de 6 meses a 3 años en caso de encubrimiento relacionado con la aparatología celular, y la figura agravada, que es, en este caso, el ánimo de lucro. Menciono porque, digamos, hoy por hoy, tanto el robo de teléfono celular como la utilización de ese aparato posteriormente, si bien puede confundirse las figuras de encubrimiento normal del artículo 277, específicamente esta ley tiene una norma que atrapa esa conducta. Voy a hablar brevemente de la ley 25.326 de protección de datos personales, que fue modificada obviamente luego por la ley 26.388. La ley entiende por datos personales a aquella información de cualquier tipo en relación a personas de existencia física o ideal. De la misma manera, a archivo, base, registro, banco de datos o conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento electrónico, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso. El bien jurídico tutelado, en este caso, si bien la protección va más allá de los datos personales, atiende al honor, la honra y la cualidad moral de la víctima. La acción prevista en el artículo 117 bis del Código Penal, en este caso, se pena insertar o hacer insertar a sabiendas de datos falsos de la persona física o ideal en una base de datos. Es un delito de peligro y requiere un dolo. No requiere que, como se trata de un delito de peligro, no requiere que alguien lo vea, simplemente con la inserción de esos datos en alguna base o una modificación afectaríamos el bien jurídico tutelado de esta norma. Documento electrónico en el derecho penal. Voy a recurrir a Soler en la definición de documento, que es toda atestación escrita en palabras mediante las cuales un sujeto expresa algo dotado de significación jurídica. En el Código Penal, según la ley 26.388, en el artículo 77, modificado por esta ley, el término documento comprende a toda representación de actos o hechos con independencia del soporte
utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. Es decir, estamos hablando de una ampliación del término documento que contenía el Código Penal y asimismo que se complementa obviamente con el Código Civil en cuanto a la definición del término documento. Los términos firma o suscripción comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos instrumento privado y certificado comprenden el documento digital firmado digitalmente. De esta forma, también está protegido cualquier documento que de alguna manera esté en un soporte electrónico, digital o dentro de, podríamos considerar, la nube de Internet. La violación de la privacidad y secretos, protección de la confidencialidad y de las comunicaciones electrónicas. La ley 26.388 actualizó en este caso el Código Penal a los nuevos desarrollos tecnológicos e informáticos y tipifica lesiones intolerables a la privacidad y a la confidencialidad. En el artículo 153 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido o que se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica. De esta manera, con ponderancia, este artículo se dirige a las comunicaciones de tipo electrónico. También tiene figuras agravadas en caso de que esta comunicación sea producida, digamos, de este delito sea producido, ejecutado por un funcionario público. El acceso no autorizado a un sistema informático, lo que se llama intrusismo informático, y define así a toda conducta de acceder con conocimiento y sin autorización o excediéndola por cualquier medio a un sistema o dato informático de acceso restringido. El código establece la posibilidad de un delito más severamente penado en este artículo, y la protección jurídica en este caso de este artículo en particular es a redes, sistemas y contenidos de sitios restringidos, excluyendo aquellos que son de carácter público. Voy a pasar a la defraudación mediante manipulación informática para terminar de alguna manera con esta primera parte de las charlas previstas. En el artículo 173 del Código Penal se incorporó el inciso 16 a través de la norma que acabo de mencionar al principio, que establece la defraudación a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altera el normal funcionamiento de un sistema informático. De alguna manera, esta norma recogió lo que ese nombre que dije al principio, conocido, digamos, vulgarmente como phishing, y que ha dado respuestas a conductas como el apoderamiento ilegítimo de dinero electrónico por medio de transferencias no autorizadas por el titular de la cuenta mediante el sistema de tipo home banking, ahora con las billeteras electrónicas, como para dar un ejemplo concreto de las maniobras delictivas. De esta manera quiero cerrar mi charla diciendo que más allá de la protección jurídica, lo cierto es que es necesario que tomemos como recaudo qué hacemos con
digamos, no solamente con nuestra protección personal a nivel de la intimidad, sino también con tratar de ejercer una protección de nuestros datos personales y si hacemos algún tipo de transacción bancaria, cerciorarnos que lo estamos haciendo en el sitio correcto para evitar ser víctimas de este tipo de delincuencia. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Zárate, por su exposición y toda la normativa que nos dio al respecto. Y ahora le vamos a dar lugar al doctor Nahuel Ortiz, que nos va a hablar sobre las cuestiones de campo. Buenas tardes, Nahuel, y te dejamos a ti para que nos expliques todas las cuestiones prácticas de estos delitos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradezco en principio a todos los participantes que hoy nos están escuchando. Voy a tratar de ser un poco más sintéticos para el disfrute de la tarde de todos. Un poco lo que mi exposición se basa justamente desde una perspectiva más de la práctica que hemos tenido en el campo del quehacer nuestro, de lo jurídico, y cómo un poco también esto de la ciberdelincuencia lo podemos ver en la realidad concreta. Así como describía la doctora Clenta y el doctor Andrés Zárate, normalmente uno cuando piensa en los ciberdelitos, en el cibercrimen, en la ciberdelincuencia, está pensando en la idea, tiene como concepción todo lo relacionado con la transgresión hacia bases de datos, hacia sistemas informáticos, a la apropiación indebida de información pública o privada, y ello principalmente con finalidades económicas por parte de los que se apropian de esa información. Y así nos hemos ido acostumbrados a palabras que vienen del campo de la informática, como phishing, vishing, grooming, farming, sexting, como modalidad de acoso, pero que también esto empieza a ir calando en una necesidad de repensar la metodología en que nosotros desde lo jurídico nos hacemos frente a las infracciones de la norma, que han descrito los otros expositores, y cómo el derecho empieza a tener una necesidad de actualizarse para hacer frente a esa realidad. Siempre se ha dicho que el derecho a veces es más lento de lo que le sucede a la realidad y se queda un poco retrasado con respecto a lo que uno ve en el día a día. Y en ese sentido, en la práctica diaria empezamos a ver que viejos tipos de delitos que uno no consideraba que podían ser cometidos por medios tecnológicos, sí son cometidos por esos medios tecnológicos. Y principalmente desde lo que yo, en mi caso particular, ejercemos en el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, lo vemos con niños, niñas, adolescentes, que han empezado a utilizar herramientas tecnológicas para cometer tipos de delitos relacionados con el cibercrimen, algunos más graves, como es el narcomenudeo, otro más sencillo, como puede ser una agresión física, una extorsión privada a través de la difusión de videos personales, de videos íntimos. Ahí lo que hoy en día está muy, digamos, en el día a día es todo el tema de la sextorsión, de la difusión de pornografía infantil, sin conciencia por parte principalmente de los chicos al saber que difundiendo un video están cometiendo una foto íntima propia o con su pareja o de un conocido, de un amigo, están cometiendo un delito. Porque muchas veces lo hacen con este ánimo de justamente en lo que nosotros empezamos a ponerle el ojo con una visión de una perspectiva interdisciplinaria, de la necesidad de los chicos de tener una trascendencia, la trascendencia mediática o la trascendencia de las redes, el de tener el like, el de tener el me gusta, del obtener el corazoncito en Instagram. Y en ese accionar no se dan cuenta de las transgresiones legales que están cometiendo, y a veces son transgresiones legales graves. En el caso del abuso de la pornografía infantil con penas altas, hasta 15 años de prisión, y en el caso de, por ejemplo, hubo casos que nosotros tuvimos, como decía, de narcomenudeo, donde a través del chat de la PlayStation
un grupo de chicos hacía venta de psicotrópicos, de fármacos y también de sustancias prohibidas por la ley de narcóticos. Lo cual a nosotros nos empezó a sorprender justamente porque decíamos, bueno, la vieja modalidad del menudeo, de que se pensaba que se vendía en una esquina, de que era un mano a mano, bueno, ahora a través de medios técnicos, de grupos de WhatsApp, de grupos de Telegram, de chats, de las consolas de videojuegos, se empezaban a organizar metodologías para cometer este tipo de crímenes. Y esto nos llevó justamente a tener que replantear, no solamente, bueno, cómo hacer la obtención de la prueba, sino también de cómo cambiar la perspectiva de nuestro ejercicio y de nuestras consideraciones al momento de adoptar determinadas medidas judiciales con estos chicos. Hay obviamente, hay una connotación en cuanto al económico, o sea, un chico que vende pastillas de psicotrópicas a través de una aplicación de la PlayStation tiene una característica de un bienestar económico que no comete el chico que hace un hurto, un robo clásico en la vía pública. Eso también entonces obligaba a, bueno, ¿qué está sucediendo en las agencias gubernamentales, tanto educativas o de apoyo como los servicios locales, para poder hacer frente a este tipo de situaciones que se estaban dando en la realidad? Y esto también estaba relacionado con un poco el carácter que tenía la comisión de estos hechos, porque para nosotros era una novedad. Nos enfrentábamos a una situación donde la nueva metodología nos ponía, como decía, en un nuevo paradigma, en entender que las conductas criminales hoy trascienden el campo físico, y sino que también se trasladan hoy a los mundos virtuales. Hoy en día, la mayoría de los juegos de redes tienen una parte en sí que es de monetización. O sea, tal vez muchos no lo saben, pero todo juego donde se trata de la búsqueda o la obtención de una medalla, de un logro, de ser el primero, el número uno en el mundo virtual, el más conocido, el más importante, en el fondo de eso a veces implica la obtención de ciertos recursos que implican usar tarjeta de crédito o comprar determinados bienes materiales, o los que hoy se conocen como los NFT, que fueron muy conocidos a través de lo que fue el blockchain y todo el mundo de las criptomonedas, pero que justamente, ¿por qué? Porque me permitían la transformación de esos bienes inmateriales en una simbología económica, que a su vez eso podía ser representado o transformado en un bien económico material, normalmente en moneda estadounidense, y hay transacciones en juegos de redes, en juegos de roles. Se vende desde una espada hasta una chaqueta, hasta un par de botas, que después eso se transforma justamente en metálico, digamos, en un bien material. ¿Y qué pasó? Empezaron a suceder hechos donde se robaban cuentas, donde se robaban usuarios, donde se suplantaban la identidad de determinados personajes para apropiarse de esos bienes. Y esto pone de relieve justamente, bueno, ¿qué hacer? Como lo contaba la doctora Clenta, en un mundo virtual una persona que se siente abusada, que se siente coaccionada. ¿Y qué hacemos? Desde el campo jurídico se plantea la discusión de, bueno, hay que darle una respuesta a esa persona que se ha sentido víctima. ¿Qué hacemos o cómo enfrentamos cuando se mata a un personaje en el metaverso de Facebook? El Código Penal nos dice que la muerte es matar a otro, y ese otro es una persona física. ¿Qué hacemos cuando le desaparece completamente del metaverso o de un mundo virtual el personaje a una persona? Y esto generó crisis, principalmente en el primer mundo, en lo que es Europa, Estados Unidos, pero poco a poco eso empieza a generar discusiones en los ámbitos jurídicos, y nosotros nos hemos tomado como el atrevimiento de decir, bueno, esto en algún momento acá se va a empezar a plantear. Y ahí el derecho tiene una problemática. Tiene una problemática porque desde su concepción histórica como derecho penal clásico, derecho penal liberal, está pensado para conductas realizadas entre personas. No estaba pensada para esta nueva metodología. Las últimas reformas penales que ha habido justamente
para lo que fue el robo de datos, la utilización o falsificación de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, de billeteras virtuales, implicó que se tenga que modificar la legislación existente para adecuarla a la realidad. Bueno, no estamos muy lejos de tener que también empezar a discutir qué modificaciones legales vamos a tener que hacer para enfrentarnos a estas situaciones. Y ahí voy a hacer mención a los casos paradigmáticos que ha habido, que es lo que ha generado más ruido últimamente en los últimos años, que es todo lo relacionado con el mundo de los juegos virtuales o de los retos virales, de los retos que se han sucedido a través de aplicaciones como TikTok, como Snapchat, donde justamente muchos chicos no sabían que poner a prueba a determinadas personas o públicamente desafiar a compañeros a subirse a un árbol, un rascacielos, a producirse un corte en un brazo, en una muñeca, en la pierna, implicaba la vieja figura de la instigación. Instigación a la lesión, la instigación al daño, la instigación a cometer delitos a veces contra otras personas, el famoso la malteada o el golpear alegóricamente a alguien, pero hoy trascendido ya a etapas de golpearlo hasta dejarlo casi en estado de inconsciencia, muchas veces filmando esas situaciones y viralizándola a través de aplicaciones como WhatsApp, llevan a esta situación donde los chicos se ponen en riesgo no solamente como victimarios, sino también como víctimas. Y esto para el derecho ha sido un desafío, porque han llegado a situaciones muy graves. Los casos más conocidos en los últimos años fue el de la ballena azul, donde se ponían una serie de prendas hacia los jóvenes, que eso terminaba después con un acto suicida. Muchos chicos, sobre todo en Inglaterra, donde fue muy crítico la situación por la cantidad de casos que hubo, empezó justamente a generar este debate de decir, bueno, ¿qué hace el derecho ante esto? Porque acá tenemos una nueva modalidad, una nueva comisión de una determinada acción penal que no sabemos quién es el autor, no sabemos dónde se inicia, no sabemos qué ley aplicar, qué territorialidad. Es instigación, no es instigación. Entonces, todas estas situaciones pusieron y nos ponen a nosotros como operadores judiciales en un papel donde tenemos que empezar a replantearnos, bueno, ¿cómo enfrentamos estos casos? Porque en muchos casos ha llevado a la muerte. Hace pocos días hubo una noticia de un chico, justamente que en el ámbito de un juego viral, de un reto viral, que consistía en hacer un mecanismo por el cual se privara de la respiración, trató del cuello, se colgó, no pudo, mientras estaba filmando, no pudo desatarse, tuvo una encefalopatía muy grave por falta de oxígeno en la cabeza, entró en un proceso de coma y posteriormente a las 2 semanas falleció. Entonces, esto generó también el ruido de, bueno, ¿qué está sucediendo en la Internet? ¿Qué está sucediendo en el campo de la informática? Que se están dando estos casos y no hay una manera de poder hacerle frente desde, digamos, el ámbito que la mayoría de la gente busca la respuesta ante estas situaciones, que es el campo del derecho. Entonces, nos obliga a nosotros a tener que replantearnos cómo utilizamos la herramienta, cómo generamos nuevos mecanismos de obtención de prueba, cómo generamos nuevos mecanismos de investigación, cómo generamos mecanismos que nos permitan después tomar medidas adecuadas, no solamente para sancionar este tipo de conductas, sino también para prevenirlas, porque creo que principalmente una de nuestras funciones sociales desde el campo del derecho y del Poder Judicial es tratar de pacificar la sociedad y tratar de prevenir toda conducta disvaliosa o que sea infringir las normas que están establecidas. Así que este es mi sentido de aporte desde una perspectiva justamente pensándolo de la interdisciplina, del campo de la práctica jurídica de los chicos, de la responsabilidad penal juvenil, de una nueva manera de pensar el derecho y en pensar el ámbito jurídico en conjunto con la informática, en conjunto con la neurociencia, en conjunto con la psiquiatría infantil, porque es un desafío que
lo tenemos que enfrentar desde diferentes campos. Solamente el derecho no le vamos a dar una respuesta acertada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, y esto que nos lleva, como me quedé pensando a la reflexión que me lleva, es que muchas veces lo que nos da beneficios nos crea riesgos y requiere de que alguien responda de alguna forma concreta, ¿no? Por lo cual debemos formar entre todos los recaudos necesarios y como dijo bien, como dijiste vos, Nahuel, estar pensando en una manera conjunta, no solamente desde el derecho, sino desde la neurociencia, la psicología, ¿no? Y todos los operadores que puedan colaborar para que este tipo de delitos no nos sucedan, pero sí también concientizarnos, ¿no? Concientizarnos desde todos los aspectos, desde la educación, esto que contabas de los videos que se filman, que todos conocemos y que suben y que por ahí están cometiendo un delito, de uno es de un lado un victimario y del otro es una víctima. Entonces, esto es lo que me deja repensando que en todo este avance telemático y en este contexto digital, debemos también nosotros educar y tratar de que toda la sociedad sea responsable y que los estados también tienen que trabajar en forma conjunta por todos los delitos y esto de establecer en qué lugar, ¿no? Porque las plataformas están en otros países y se utilizan y todo lo que sucede dentro del contexto digital, ¿no? Como hoy decía la doctora Klentak, el tema del sesgo, ¿no? Que también sean cuestiones de violencia, de género, y cómo te discriminan cuando no compras algo o cuando esto no te gusta y demás. Entonces, me parece que en todo este contexto es muy interesante y que tenemos que seguir trabajando y preparándonos para todo lo que se viene. Así que les doy las buenas tardes a todos, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar. Muchas Buenas gracias. tardes. Gracias a todos.